tu declaración. Gracias. Coqui. ¿Llegó? No. ¿Esto ¿Tú qué te era? comunicas con el doctor Gino? Sí. Que te confirme apenas llegue, por favor, para estar así al tanto. ¿Sigo hablando? No, veo mucha falta. ¿Qué voy? Ya. Ya, 2 hojas. Sí, detrás de cada programación. Sí, ¿no? Sí. Doctor. Doctor Romero. Esos están sobrados. ¿Sobró? Sí. Ahí adentro. No, que lo ponga al máximo. Que lo ponga al máximo porque el decano va... Mister. Te las aflojo un poquito, ya tú lo sientes. A ver, se ve que estás... En pleno. Claro, así. Esto ponlo otra vez. ¿Probar? ¿Para qué más? La vuelta así nomás por acá, ¿no? Para que más los metas todo el cuerpo. Te cerca nada más. Te regresa así, nada más. Pero por el lado izquierdo. Sí, por el lado de... Por el lado de... Claro, porque si se pone de aquí, estás así. Sí, yo creo que ya está todo. Mira, ahorita que entren 5 chivolos más. Ahora ya. Está reventando. Al decano no lo puedes traer a eventos donde hay poca gente. Pero que mira, con el poco tiempo de organización que tiene, No, pero 2 días, 3, 4, no sé. lo bacán. Mira, tú, ¿cuántos profesores hay en investigaciones? ¿Sabes qué? Chicos, tenemos que invitar
invitar a todos los alumnos que vengan 25 por favor, 20. Sobrado. Llenas esto. Llenas. Claro, si yo solamente haciendo mi cherry corropluje al español, ¿te acuerdas? Mira. Y decía, porque mira lo importante que no sé qué, y se llenó al fondo. Claro. Mira, y eso me está sacando el Rubén. El Rubén. ¿Quién está editando ahorita? Voy a preguntar. Pero así, a título personal, porque no se puede bajar. No sé, no importa. Tener alguien conocido.
Maestro, ¿cómo estamos? Todo conforme. Todo conforme. Lo que han debido de desear saber. Sí, pero como que... Sí, yo estoy de acuerdo. Pero fue por el tema de... Si el demandado puede presentar medida cautelar, he seguido su línea. Ya, entonces... Ya llegó. Ya van a venir los tres, los decanos. Eso lo va a manejar investigaciones. ¿Tiene un programa? Investigaciones. ¿Será al final simplemente? Al final, nada. ¿Serán pocas preguntas? Con vuestra venia, señor decano. Muy buenos días, estimados concurrentes. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres les da la más cordial bienvenida a la realización de la conferencia titulada La sátira como libertad de expresión o incitación al odio. Esta mañana se encuentra integrada nuestra mesa de honor por nuestro señor decano, doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien la preside. Y lo acompañan el doctor Gino Ríos Patio, director del Instituto de Investigación Jurídica, y nuestro conferencista invitado, doctor Manuel Atienza Rodríguez. Dando inicio al presente evento académico, dejamos en el uso de la palabra a nuestro señor decano, doctor Ernesto Álvarez Miranda, quien dará las palabras de bienvenida, a quien lo recibimos con cálidos aplausos. Muy bien, muy buenos días a todos. En una ocasión magnífica en la cual la Facultad de Derecho se precia de tener a uno de los pensadores de mayor envergadura y de mayor trayectoria, de mayor significación, no solamente en España, sino en Iberoamérica. Sobran las palabras. Muchas gracias por la asistencia mayoritaria de estudiantes y profesores. Agradeciendo también la gestión del director del Instituto de Investigación, el doctor Gino Ríos Patio. Simplemente damos paso a lo que todos hemos venido a escuchar en esta mañana. Muchas gracias, profesor Manuel Atienza, por su significativa deferencia de venir a esta nuestra facultad.
Seguidamente tenemos la presentación de nuestro conferencista invitado, a cargo del director del Instituto de Investigación Jurídica, doctor Gino Ríos Patio, quien lo recibimos con cálidos aplausos. Con su venia, señor decano, apreciados estudiantes y estimados colegas, la filosofía del derecho ha dejado de ser, en la actualidad, un discurso hermético y reservado a los especialistas que antaño ejercieron dominio exclusivo de algunas de sus parcelas académicas. Las modernas herramientas de análisis abren hoy nuevos accesos metodológicos y los juristas de esa disciplina son los que se empeñan en acercarla al ámbito funcional y operativo del derecho. Un preclaro exponente de esto es el reconocido catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, doctor Manuel Atienza Rodríguez. Él es filósofo y jurista que nació en la ciudad de Oviedo, España, se tituló de abogado por la Universidad de Oviedo y obtuvo el grado académico de doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es director de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía de Derecho, y director del posgrado en el curso de Argumentación Jurídica. Ejerce la vicepresidencia de la Asociación Mundial de Filosofía Jurídica y es miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Fue docente en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Valencia, así como en la Academia Europea de Teoría del Derecho. Es, además, profesor visitante de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Ha ocupado la vicepresidencia de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social. Su destacada trayectoria le ha permitido ser distinguido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Valparaíso, en Chile, y en el Perú, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Trujillo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su producción bibliográfica en el derecho es muy amplia, tanto en libros como en ensayos y artículos, siendo los más destacados, entre otros, los siguientes: Marx y los derechos humanos, la filosofía del derecho argentino actual, sobre la analogía en el derecho, introducción al derecho, las razones del derecho, 100 preguntas sobre conceptos básicos del derecho, las piezas del derecho, derecho y argumentación, derecho y ciencias políticas, bioética, derecho y argumentación, fragmentos para una teoría de la Constitución y bases teóricas de la argumentación jurídica, teoría de los enunciados jurídicos, ilícitos atípicos, sobre el abuso del derecho, el fraude de ley. Podemos hacer más, tras la justicia y la desviación de poder, el sentido del derecho y la guerra de las falacias, entre otras selectas obras. Ha participado como expositor en diversos cursos de doctorado y maestrías, tanto en España como en Latinoamérica. Igualmente ha participado como profesor en cursos de capacitación y perfeccionamiento a magistrados en España y países latinoamericanos. Además, es el traductor de la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy, una de las obras más influyentes de la teoría del derecho contemporáneo. Y hoy este preclaro jurista, especializado en argumentación y razonamiento jurídico, nos hace el honor de visitar nuestro campus en nuestra alma mater. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, serían quizás mañanas, y muchas gracias al decano de la facultad, al profesor Álvarez de Miranda, también al profesor Gino Ríos por la invitación y que me da la oportunidad de conocer esta facultad, que para mí es nueva, aunque no todos los presentes son nuevos, porque veo que está aquí mi viejo amigo Lucas Lavado, al que conozco y con
con el que hemos compartido ya desde hace realmente muchos años. El tema que me habían sugerido, como ya ha quedado indicado, es una parte del problema de la libertad, de los límites de la libertad de expresión en relación con creencias religiosas. Y esto fue un problema que en Europa tuvo mucha importancia, una importancia, diríamos, dramática o trágica. Hace unos 10 años ocurrió el episodio que se llamó las caricaturas de Mahoma, que tuvo lugar como consecuencia de que una publicación en Dinamarca había publicado una serie de caricaturas del profeta. Según los creyentes en el islamismo, al profeta Mahoma no se le puede representar gráficamente, pero además esas representaciones fueron consideradas como ofensivas. Por ejemplo, había una donde aparecía Mahoma con el turbante y en el turbante escondía una bomba, lo cual era una conexión, diríamos, entre la religión islámica y los actos terroristas. Había otra también, una caricatura, diríamos, muy burlona, en el sentido de que se mostraba que algunos de estos terroristas y que se habían inmolado trataban de entrar al cielo islámico, y entonces decían, no, hay que esperar porque no hay virgen Urías disponibles, porque ha habido, diríamos, tanto terrorista, ¿no?, que se ha inmolado. Bueno, las consecuencias fueron muy trágicas. Hubo más de 100 muertos y entonces se planteó un reto a lo que se supone que es uno de los grandes principios del pensamiento occidental, de nuestra cultura, de la Ilustración, que es la idea de la libertad de expresión, los valores del individualismo, el derecho a la irreverencia, a la blasfemia, como se le quiere decir, y entonces este episodio lo ponía en peligro. Hubo muchísima discusión. Se dijo entonces que quizás fuese la cuestión sobre la que más se había escrito, porque claro, no solamente estaba el problema de la seguridad de las personas, del terrorismo, los problemas jurídicos, de si efectivamente ese era un límite legítimo a la libertad de expresión o no, o sea, si los periodistas habían actuado o no correctamente, y luego había cuestiones verdaderamente de fondo, cuestiones culturales, filosóficas, etcétera. Y ahora, como todos sabemos, pues aproximadamente a los 10 años ha habido este otro episodio con la publicación francesa del Charlie Hebdo, donde también de una manera parecida está disponible en la red, seguramente todos ustedes o muchos habrán visto el tipo de caricaturas que publicaban en esta revista. No se salvaba nadie, es decir, aparte de los islamistas, los propios políticos franceses, etcétera, etcétera, eran despiadadamente objeto de caricatura, diríamos, y de mofa. Y entonces también, como sabemos, pues la reacción fue una reacción tremendamente violenta. Un grupo terrorista acabó con la vida de estos autores de las caricaturas y mucha otra gente. Y de nuevo se recrudeció, diríamos, la polémica de si había que establecer o no un límite a la libertad de expresión, digamos, pero basado en las creencias religiosas, en la protección de las creencias religiosas. Si quien, por ejemplo, sigue una religión como esta del Islam, y claro, en Europa, como consecuencia del movimiento migratorio de las últimas décadas, hay minorías importantes. Por ejemplo, en Alemania aproximadamente el 5% de la gente ahora tiene esta religión. Hay que tener en cuenta también que se trata, en general en Europa, de países muy secularizados, donde quiere decir el peso de las religiones tradicionales es muy acusado y prácticamente juega un papel decreciente en lo que es en la vida pública, etcétera, etcétera. Se queda en lo que es propiamente la vida privada de las personas, mientras que en el caso del Islam no. El Islam es una religión, diríamos, pujante y que efectivamente trata de gobernar la vida de los adeptos en todos sus aspectos también. Entonces, eso es parte del contexto que explica que en Europa pues eso se vea efectivamente como
como un gran problema. Pero como decía, además de las singularidades europeas, hay la cuestión de fondo, y esto es la que afecta pues, a todos, también diríamos América, que en líneas generales uno podría decir, tanto América Latina como Estados Unidos, una diferencia muy sobresaliente en relación con Europa es el papel que juega la religión. También, por ejemplo, en Estados Unidos, pues para un europeo resulta chocante como la religión es un elemento muy importante, ¿no?, de cohesión de la gente. O sea que quizás Marx ya lo decía, ¿no?, cuando a la mitad del siglo XIX escribió sobre los derechos humanos y hizo algunas reflexiones sobre Estados Unidos, le llamaba eso la atención, ¿no? Él decía que en Estados Unidos, país de las libertades, se es libre para tener una religión u otra, pero de alguna forma decía, pero lo que no se es libre es para no ser religioso, ¿no? Es algo que implica como una pérdida de posibilidades sociales, por así decirlo. Bueno, cuando yo establecí contacto con el profesor Gino Ríos para dar aquí una charla, le sugerí que quizás otro tema distinto, porque sobre esto había hablado o iba a hablar ayer en la Universidad Católica, pero él me dijo, no, pero este es un tema que interesa. Y un poco pensé, ¿por qué interesará tanto el problema? Digo, bueno, hay cuestiones efectivamente de fondo que lo justifican. Pero en realidad el sábado pasado, que yo me puse a preparar esta conferencia, entonces leyendo el periódico, uno de los periódicos, concretamente El País, me encontré con que verdaderamente había un montón de noticias que estaban conectados con este problema, ¿no?, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, y en primera página, algunas de primera página, la policía detiene a miembros de células yihadistas en Madrid y en Barcelona. Una mujer que recluta a jóvenes para que se unan al Estado Islámico y que también, diríamos, había sido detenida. O sea, aunque no sea naturalmente un fenómeno masivo, pero dentro de estas poblaciones que son minoritarias en Europa, las poblaciones de cultura islámica, muchos están siendo atraídos, cuando digo muchos en realidad son algunos centenares, para ir a luchar a donde está ahora el llamado Estado Islámico, como saben es en la parte básicamente, ¿no?, de Siria y de Irak. Y entonces hay una preocupación de las autoridades y esto se refleja en la prensa, ¿no? Había otra noticia que decía agrede a su hija por no llevar velo, sino también una persona de religión islámica, ¿no?, un conflicto intrafamiliar, porque la chica, la joven, de alguna forma ha aceptado valores distintos y entonces eso entraba en contradicción dentro de la familia. En entrevistas a escritores también se les pregunta y ellos se manifiestan cuál es su concepción de cara a eso que se suele llamar, ¿no?, la multiculturalidad, que en Europa efectivamente fundamentalmente tiene que ver con esto, ¿no?, con los valores del Islam. Y sobre todo había dos noticias que tienen mucho que ver con lo que aquí nos importa. Una de ellas daba cuenta de que el Tribunal Constitucional alemán ampara que las maestras usen pañuelo islámico. Bien, hasta entonces regía una prohibición absoluta por parte de las profesoras de llevar esta prenda. Se consideraba que implicaba un riesgo. Y el Tribunal Constitucional, diríamos, modifica su postura, está diciendo, bueno, no dice que deje de ser un riesgo, es un riesgo meramente abstracto, esto lo toleramos, es posible, y la reacción de la ministra alemana de Cultura, que pertenece al Partido de los Verdes, pues fue, digamos, muy positiva, diciendo, el Islam forma ya parte de nuestra cultura, de la cultura alemana, ¿verdad? Y había el martes otro artículo sobre esto, de uno de los grandes filósofos morales, ¿no?, contemporáneo, que es Peter Singer, quizás conozcan, un autor utilitarista que ha escrito mucho sobre bioética, el que lanzó eso de la Animal Liberation, ¿no?, el movimiento de liberación de los animales, etcétera, etcétera. Y entonces escribía también a propósito de esta cuestión, y en cierto modo lo que él viene a decir
Se refería a un encuentro que había tenido lugar hacía unos días y donde Obama, o diríamos la política de Estados Unidos, habían jugado un papel muy importante enfrentándose con este problema. ¿Qué hacer frente a los movimientos islamistas y de manera, digamos, muy específica frente a lo que está ocurriendo con este llamado Estado Islámico? Y entonces él advertía, Peter Singer, del peligro de seguir eso que solemos llamarlo del pensamiento políticamente correcto, que quiere decir ciertas cosas que no se pueden decir. Y entonces este Singer decía que en ese encuentro pues aparecía, ¿no?, en los documentos hasta 21 veces se hablaba de extremismo violento, pero desaparecía el término islámico o musulmán, porque se pensaba que si se utilizasen estas palabras, entonces es como si se estuviesen vinculando el islamismo con el terrorismo, con la violencia, etc. Y él decía también, había como una apelación de Obama y de la política estadounidense, digamos, a una especie de responsabilidad colectiva de todos, y en los todos incluían también los países occidentales, de tratar de combatir ideológicamente esas tendencias violentas, terroristas, todos estamos implicados. Y este decía, Peter Singer, bueno, todos no todos de la misma manera, porque yo, decía por él, y yo también, y seguramente todos ustedes, pues no tienen un conocimiento en profundidad de lo que significa el Islam. Y, por ejemplo, la cuestión que se está discutiendo es si en el libro sagrado, ¿no?, del Islam, si en el Corán efectivamente hay textos que son como incitaciones a la violencia, a la guerra santa, etcétera, etcétera. Dice, si yo tuviese que discutir con algunos de estos líderes religiosos, perdería, porque sencillamente no conozco bien las cosas. Entonces es más bien su responsabilidad dentro del mundo islámico. O sea que, como decía, lo que viene a decir es, no deberíamos seguir esta línea de lo políticamente correcto que nos impide, por así decir, llamar las cosas por su nombre y entonces enfrentarnos con el problema si es cierto o no que esa religión de alguna manera está conectada o propende a la violencia. Y él decía, por cierto, bueno, no es la única religión. Claro, las religiones monoteístas, diríamos, del libro, y que consideran que ellos tienen la verdad, y solamente ellos son poseedores de la verdad, pues han tenido históricamente conexiones muy claras con la imposición violenta de las ideas, ¿no?, de las ideas religiosas. Nosotros tuvimos las cruzadas, naturalmente, que no fue precisamente un episodio muy pacífico, ¿verdad? Lo que ocurre, creo que esta es la diferencia muy importante entre los fundamentalismos cristianos, que por supuesto siguen existiendo en nuestros países, y los fundamentalismos islámicos. Yo creo que la gran diferencia es que nuestra cultura ha tenido eso que llamamos la ilustración, ha pasado por la ilustración. La ilustración quiere decir el racionalismo filosófico, los valores de la libertad, los derechos humanos y un cierto tratamiento de la religión que implica separar las cuestiones públicas de las cuestiones privadas y la tendencia a dejar que la religión, amparada naturalmente por la libertad religiosa, es una cuestión que hace a la identidad personal de la gente, a la vida privada. Cada cual tiene que ser libre de decidir cómo quiere organizar su vida, pero eso no tiene que tener implicaciones en la esfera de la vida pública. Recuerden, por ejemplo, la culminación de la Ilustración, naturalmente, es Kant. Y una de las obras de Kant es la religión dentro de los límites de la mera razón. Y claro, esto es, diríamos, como la antítesis de lo que está detrás, diríamos, de estos movimientos islamistas. Cuando se presentan así las cosas, da la impresión que entonces uno adopta como una situación de superioridad, ¿no?, con respecto a otras culturas. Es decir, nosotros somos occidentales, nosotros hemos tenido la Ilustración, nosotros hemos descubierto los derechos humanos y ellos están como un estadio inferior, ¿no? Bueno, aquí yo creo que conviene aclarar algo que es muy importante. Yo creo que es lo siguiente.
el hecho de que, por ejemplo, todos estos valores que solemos llamar los derechos humanos y el Estado de Derecho, pues efectivamente surgieron históricamente cuando surgieron y donde surgieron, y fue en Europa donde surgieron, y fue en este movimiento de la Ilustración. Pero claro, eso no quiere decir que sean valores europeos y que el que defienda esto entonces está defendiendo una especie de eurocentrismo o algo así. Digamos, son valores universales. Por decirlo así, es un fenómeno sencillamente casual, contingente, que ocurriese así. Pero me parece que desde el punto de vista moral, al igual que desde el punto de vista científico, etcétera, el universalismo es algo irrenunciable. Yo creo que si nosotros no somos universalistas desde el punto de vista moral, no hay manera de defender los derechos humanos. Creo que uno no puede decir, imaginemos, que las mujeres en España deben gozar de libertad, por supuesto, los mismos derechos que los hombres, que no se las puede mutilar o cosas por el estilo, o hacer algún otro tipo de agresión, pero que donde tienen la práctica, por ejemplo, de la ablación de clítoris, como hoy forma parte de su cultura, en general se dice que es en el África subsahariana, ahí las mujeres que viven ahí, diríamos, estarían sometidas, por ejemplo, a ese tipo de práctica. Esto es inaceptable. O diríamos, comunidades indígenas, en el caso, ¿no?, de americano, donde muchas de ellas, las mujeres, están relegadas. Por lo tanto, no se respeta el principio de no discriminación por razón de sexo. De nuevo, creo que esto no se puede aceptar. Naturalmente hay una diversidad cultural y muchísimas otras cosas, en la medida en que no afecte al núcleo, diríamos, duro de los derechos fundamentales, lo que un amigo del profesor Lucas Lavado y mío, Ernesto Garzón Valdés, llamaba el coto vedado. En lo que no afecte al coto vedado, efectivamente la diversidad cultural es valiosa, debe fomentarse, pero en el coto vedado que estaría claro la no discriminación por razón de sexo y la libertad de expresión y el no aceptar límites a la libertad de expresión que estuviesen configurados únicamente por creencias religiosas. Entonces este es el punto, yo diría, central de lo que sería aquí mi tesis, y me doy cuenta que es también el más delicado y que puede ser difícil de entender, pero lo que quiero decir es que una cosa son las creencias religiosas que alguien tenga y otra cosa es su persona. Naturalmente la libertad de expresión tiene que tener límites y todos reconocemos límites a la libertad de expresión, claro. No se puede insultar a una persona. En todos nuestros códigos existe el delito de injurias, el delito de calumnias. No se puede publicar cualquier cosa si afecta, por ejemplo, la privacidad de la gente o incluso, diríamos, secretos de Estado, si pone en riesgo la seguridad de un país. Todo esto, diríamos, lo aceptamos y está claro. La cuestión es, cuando de lo que se trata es que al escribir o decir algo, alguien se considera afectado por razones de su creencia, no porque tú estés ofendiéndole a él, como digo, al individuo, a la persona, que entonces me parece que esto no es discutible. Bueno, podemos tener dificultades a la hora de decir dónde ponemos, ¿verdad?, el límite, porque además de la libertad de expresión hay otros valores en juego. Digo, en línea de principio esto no es discutible. La cuestión es, ¿debemos, por ejemplo, aceptar que haya un delito, una prohibición de que se pueda difundir un escrito, un vídeo, etcétera, etcétera, únicamente porque si eso ofende a mis creencias como cristiano, islamista? Eso es lo que está en el fondo del asunto. Y ese era el problema que se planteaba con esto de las caricaturas de Mahoma. Entonces, para entender bien la problemática, yo lo que hacía, sobre esto tuve ocasión de escribir un artículo, pero digo, la problemática es exactamente la misma de la que ahora se ha vuelto a plantear con el periódico francés. Yo hacía una tipología de las diversas posiciones que se pueden tener, que eran las siguientes, y se podían encontrar en autores, artículos de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de nuevo tenemos la libertad de expresión frente a las creencias religiosas. Y el problema es si las creencias religiosas
constituyen un límite legítimo a la libertad de expresión. Yo creo que fundamentalmente hay 4 posturas posibles. La primera, los que consideran que las creencias religiosas están por encima de la libertad de expresión. Es lo que piensan los fundamentalistas religiosos y los comunitaristas extremos, en este movimiento de filosofía política que se suele llamar así, el comunitarismo. Básicamente viene a decir que el bienestar de una comunidad, el bien común de una comunidad, sus rasgos de identidad, etcétera, etcétera, de la comunidad, está por encima de los derechos del individuo. Entonces, las creencias religiosas forman parte de esas señas de identidad de la comunidad y está por encima. Es lo que hoy sostiene el Islam, que las creencias constituyen un rasgo de identidad, entonces un individuo no podría ponerse por encima y no podría, diríamos, hacer una crítica que se consideraría sencillamente ofensiva. Es la doctrina que se ha aceptado tradicionalmente en el cristianismo. Si piensan en los grandes pensadores, los grandes ideólogos, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás, etcétera, pues todos dirían lo mismo, que por supuesto se tiene libertad para la verdad y para el bien, pero no se puede tener, dirían ellos, libertad, por ejemplo, sería precisamente, diríamos, el máximo pecado, ¿no? La blasfemia frente a la divinidad, etcétera, etcétera. Y diría en los orígenes de nuestra civilización, o sea, si nos vamos a la Grecia antigua, recuerdan el juicio de Sócrates. A Sócrates le condenan por asebeia, es decir, por impiedad, por blasfemo, por menos que blasfemo, porque no reconocía a los dioses, ¿no? Se viene a decir. O sea que esa idea, que es lo que estoy aquí yo planteando y la que los 2 episodios europeos, ¿no?, presentan, es relativamente nueva, que es si hay o no un derecho a la irreverencia. Bueno, entonces digo, la primera posición es la posición tradicional que hoy sigue sosteniendo el islamismo y que en el caso del mundo cristiano, pues yo diría que solamente las posturas muy extremistas dirían estas, pero no es general, como ocurre con el Islam. Segunda posición, la del comunitarismo moderado, y los creyentes, diríamos, no fundamentalistas, ¿no?, de cualquier religión, pero como digo, que en el Islam es casi imposible. Hay, pero es verdaderamente muy, muy minoritario. Vendrían a decir que hay que conciliar los 2 valores y que los 2 son valores sagrados. La libertad de expresión es un valor sagrado y también es un valor sagrado las creencias religiosas. Y claro, el problema que tenemos aquí, yo creo, es si verdaderamente se pueden conciliar. Porque son sagrados, pero ¿qué pasa cuando entran en conflicto, como precisamente ocurrió, ¿no?, en estos 2 episodios? Esa era la segunda posición. La tercera es la de los liberales moderados. Y entonces lo que vienen a decir es que en principio en el conflicto de estos 2 valores, libertad religiosa, protección de las creencias, hay que establecer una prioridad, una presunción en favor de la libertad de expresión. Eso pesa más, pero no de manera absoluta. En principio uno debe poder expresarse, publicar estas caricaturas, etcétera, etcétera, pero pudiera ser que si se diesen algunas circunstancias más o menos extraordinarias, entonces los otros valores conectados con las creencias religiosas derrotarían a la libertad de expresión. Es una postura, si se quiere, matizada, y fundamentalmente me parece que es la postura que recoge en nuestras leyes, en los países europeos, algunas diferencias de matiz, pero fundamentalmente esto, lo que se puede ver en la jurisprudencia estatal y lo que se puede ver también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, como saben, es el equivalente de la Corte Interamericana aquí en Costa Rica. Esto aplica, en el caso europeo, se aplica la Convención Europea de Derechos Humanos. Entonces ha habido varios casos, ahora me voy a referir a ellos brevemente, en donde surgían estos conflictos y la Corte lo resolvió, como digo, fundamentalmente
utilizando esa idea. Hay prioridad, en principio, en favor de la libertad de expresión, pero en algunos casos podría ser más fuerte los otros valores. Son ejemplos de ponderación, un término que está muy de moda en la teoría de la argumentación. Se trata, en lugar de la subsunción, lo que se tiene, en lugar de reglas precisas, se tienen valores. Entonces hay que hacer una deliberación y ver cuál pesa más. Y eso es lo que habría hecho, como ahora voy a indicar, este Tribunal Europeo. Y la cuarta postura es la de los liberales radicales. O sea, la tercera es una postura ya liberal, no comunitarista. Fíjense que todo lo que está aquí en juego son esas dos grandes concepciones filosóficas, el comunitarismo frente al liberalismo. Un poco si los valores de la comunidad, de un grupo, están por encima de los del individuo o no, o al contrario. Los liberales radicales, entonces, lo que dirían es no solo que hay una presunción en favor de la libertad de expresión, sino que realmente siempre ha de triunfar la libertad de expresión y que nunca está justificado poner un límite a la libertad de expresión meramente por razones de protección de creencias religiosas, filosóficas, lo que se quiera, de creencias, diríamos, se protege a las personas, no se protege a sus creencias. Esa es la idea fundamental. Ahí, por ejemplo, es donde se alinearía un autor como Dworkin, que ha sido el filósofo del derecho más influyente de las últimas décadas, murió hace 2 o 3 años, ahora, y yo creo que también. Yo creo que esa es la tesis, a mí me parece, que uno tendría que defender. Matizo lo que esto quiere decir. No quiere decir que uno, por ejemplo, que necesariamente los periodistas daneses o franceses hayan hecho bien, porque han sido imprudentes y les ha costado la vida, ¿verdad? Algunos de ellos, en ese sentido, naturalmente no han hecho bien, pero estaban en su derecho de haberlo publicado. Quiero decir, es algo parecido como si a nosotros nos apuntan con una pistola, pues naturalmente el comportamiento racional será entregar el dinero si lo que nos están pidiendo es esto, y no nos jugamos la vida, porque naturalmente apreciamos más nuestra vida que perder pues la cantidad que sea. Entonces, trasladado al tema esto de la libertad de expresión, lo mismo. Si uno piensa que por publicar esas escenas o estas viñetas pues ponen en riesgo su vida o la de otros, la de terceros, etcétera, etcétera, por razones prudenciales no tendría que hacerlo. Pero no hay ninguna razón moral. O sea, no es que haga bien por razones morales, sino sencillamente que se evita un daño. Esta me parece que sería la postura. Y ahora voy a contarles de manera rápida 3 casos que se vieron en la Corte Europea de Derechos Humanos y que de alguna forma configura un poco los detalles de esa tesis que yo les avanzaba, ¿no? La tesis de que hay cierta prioridad, pero puede ser derrotada, la libertad de expresión. Y además eso nos permite entender mejor los matices y también las dificultades de tomar decisiones jurídicas, ¿no? en estos casos. Uno de esos casos que se le ha dado mucha importancia en la configuración de esa jurisprudencia fue un caso que se le presentó a la Corte en el año 1994 y lo había presentado el Instituto Otto Preminger. Es un instituto austríaco, es el nombre, ¿no?, del gran cineasta, como consecuencia de que ese instituto cinematográfico había editado una película en la que aparecía Dios representado como un viejo senil, Jesucristo como un estúpido y la Virgen como una casquivana. El derecho austríaco tiene un artículo muy parecido al que se puede encontrar en el derecho español y en casi todos los países europeos, por no decir todos, donde se establece como ilícito el denigrar o insultar no solo a una persona, sino también a lo que es objeto de veneración, se dice, por una iglesia o por una comunidad religiosa establecida en el país. Entonces, en aplicación de ese artículo, se confiscaron las copias de la película y no se pudo, digamos, pasar, no se pudo, la gente, digamos, no pudo visionar.
Y el instituto entonces fue al Tribunal Europeo demandando que se retirase, diríamos, esta prohibición. El artículo aplicable del Convenio de Europa, y hay un artículo semejante en relación con la Corte Interamericana, dice lo siguiente. Dice, o sea, reconoce primero la libertad de expresión, entre otras libertades, y luego también reconoce ciertos límites legítimos a la libertad de expresión, que serían estos. El ejercicio de estas libertades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley. O sea, que tiene que ser previsto por la ley de alguno de los Estados, que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática. Este es el requisito más importante porque también es el más difícil de determinar. O sea que para limitar la libertad de expresión tiene que estar establecido por la ley el límite. Es una manera de articular la prioridad a la que yo antes me estaba refiriendo, pero además se dice, tiene que ser una medida que se considere necesaria en una sociedad democrática. Si no es necesaria, no se puede recortar la libertad de expresión de alguien. Y ahora el tercer requisito es que el objetivo que se persigue con el recorte de la libertad sea un objetivo, un fin justificado. Y entonces se dice cuáles serían los fines justificados. Para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Estos serían los fines legítimos. Entonces, fíjense que no hay una referencia exacta a esto de las creencias religiosas. Ahí está la dificultad de fundamentación, de argumentación. Lo que más se parece es la referencia a la moral y la referencia a los derechos ajenos. El tribunal, en este caso Otto Preminger contra Austria, de 1994, por 6 votos contra 3, dijo que el Estado austríaco no había infringido la Convención, o sea que ese límite a la publicación, la visión, el visionado de la película estaba justificado, y fundamentalmente por estas dos cosas, dijo, porque se trataba, y está justificado, evitar en lo posible expresiones que sean gratuitamente ofensivas y que no contribuyen al debate público o al progreso humano. Ese va a ser uno de los criterios que utiliza la Corte, ¿no? Dice, en el caso de este film no se ve que ahí haya una cuestión cultural relevante. Es una especie de una ofensa gratuita a las creencias de los cristianos, religiosas de los cristianos, etc. Y porque además, otro de los criterios muy importantes es eso que la Corte Europea llama el margen de apreciación de las autoridades nacionales. O sea, que quiere decir que para que la Corte tumbe una medida de un Estado, tiene que claramente afectar al derecho. Es una especie de presunción en favor de la convencionalidad de las normas y de las disposiciones de cada uno de los Estados. El siguiente caso, que también se considera como muy importante para configurar ese criterio, es el caso Wingrove, o sea, fue un caso contra el Reino Unido 2 años después, en 1996, y en este caso se trataba de que un grupo de gente había también grabado un vídeo que llamaban Visions of Ecstasy, donde aparecía Santa Teresa con una fantasía erótica con Cristo crucificado y una fantasía lésbica también con otra mujer, que alguna santa conocida, y las autoridades británicas, concretamente en este caso no fue un juez, sino una autoridad administrativa, prohibió que se pudiese difundir el vídeo porque consideró que era pornográfico, que tampoco había valor artístico. Fíjense cómo esto es uno de los elementos importantes, ¿no?, para ver el peso que se le da y si derrota o no a lo otro. Y recordad además, decía, y nosotros hemos permitido, por ejemplo, cosas o películas como La vida de Brian, seguramente muchos de ustedes la hayan visto, ¿no?, que es una sátira tremenda, ¿no?,
a la vida de Jesucristo. Brian, como saben, era Jesucristo, ¿no?, en la película. O La última tentación de Cristo de Scorsese. O sea, quería decir que ellos aceptaban que los límites de la libertad de expresión eran realmente muy, muy amplios, pero que aquí les parecía que era una mera cuestión pornográfica y que no había valor artístico ninguno. Esto se complicaba un poco porque, como saben todos ustedes, los británicos son un tanto extraños, ¿no? Aparte de conducir por la izquierda, tienen otra serie de rarezas que afecta también al derecho. Y entonces, en su derecho penal, por ejemplo, pues el principio de legalidad no siempre se respeta de manera muy clara. La blasfemia, el delito de blasfemia, está regulado constitucionariamente mediante el common law, una cosa muy tradicional. Y resulta que lo que se protege es nada más a la religión cristiana, exactamente, a la religión anglicana. Y no hay una protección, digamos, a todas las creencias religiosas. Entonces esto surge como que esto iría en contra, claro, de la igualdad ante la ley. Pero el tribunal se las apañó y, digamos, parecía, bueno, pero esto no es una cuestión en la que tengamos que entrar, etcétera, etcétera. Es interesante tener en cuenta este rasgo porque en el libro famoso de los versos satánicos, ¿no?, que a Rudy Salzman le costó la fatua, ¿no?, la condena a muerte y el tener que vivir pues prácticamente escondido, ¿no? Lleva, me parece, como 20 años o algo así. Hubo una demanda que se interpuso ante los tribunales británicos, o sea, a ver si se consideraban blasfema esa obra, y el tribunal británico correspondiente dijo que no, precisamente por esto. Dijo, lo que se protege en el derecho en el delito de blasfemia es la religión cristiana, anglicana, pero no se protege cualquier religión, no se protege el Islam. Bueno, pero digo, eso era una cuestión no tan importante. Y también el tribunal dijo que estaba justificado lo que había hecho Gran Bretaña. O sea, ese límite a la libertad de expresión, de nuevo, lo justificó diciendo que era una cuestión efectivamente pornográfica, que no había ningún mérito artístico, que no contribuía tampoco a una discusión social importante y que por lo tanto estaba justificado. Y hubo 7 votos a favor, solamente 2 disidentes. Hubo disidentes en todos estos casos, pero disidencia por considerar, ¿no?, de que no tendría que haberse limitado la libertad de expresión, por ejemplo, en este caso, el vídeo, etcétera. Y uno de los magistrados, no disidente, sino concurrente, que creo que recordar que era un italiano, dice, bueno, yo estoy de acuerdo en cuanto al fondo de la cuestión, ¿no?, que efectivamente está bien haber prohibido esto, pero la justificación, teniendo en cuenta precisamente, ¿no?, este sesgo de parcialidad hacia el cristianismo, la justificación tendría que ser no solamente que se protege las creencias religiosas, sino cualquier creencia, incluida también las creencias no creyentes, y esto no es un oxímoron, o sea, la de los ateos. Y entonces, por ejemplo, tampoco se hubiese podido editar un vídeo, lo decía textualmente así, donde se viese, por ejemplo, a Voltaire teniendo relaciones sexuales con algún príncipe europeo de la época. Según él, eso ofendería las creencias, yo no sé de qué ateo, porque me resulta muy difícil pensar que alguien agnóstico o ateo pensara, ¿no?, que eso tuviese que prohibirse, porque si no él como ateo, como no religioso, se sintiese ofendido. Bueno, una curiosidad. Y el tercero de los casos importantes es un caso ya un poco posterior, de 2006, es un caso que se planteó en Francia, el caso Guiniewski, que fue de un periodista que publicó un artículo acusando a la encíclica de Juan Pablo II, la encíclica Veritas Splendor, de contribuir a la discriminación de los judíos y a justificar el Holocausto. Lo que se viene a decir es que, de nuevo, en esa encíclica se sigue repitiendo que
la religión católica es la única verdadera, decía, y eso unido a pasajes de las Escrituras que tienen un matiz antijudío, pues todo eso, diríamos, era como el caldo de cultivo que había permitido Auschwitz, etc. El periodista fue condenado por los jueces franceses, llega también al Tribunal Europeo, y aquí el Tribunal Europeo dice que no, que las autoridades francesas se habían excedido. Y de nuevo, el argumento central es porque en este caso sí que en el trasfondo había una cuestión cultural de debate público, de debate importante, y aunque el periodista se hubiese excedido y no tuviese razón en lo que decía, fuese infundado, etcétera, etcétera, sin embargo estaba contribuyendo de alguna manera a la discusión de una cuestión importante. Y entonces condenó, digamos, a Francia diciendo que había infringido el artículo 10 de la Convención. Entonces, como les digo, me parece que esto configura esta opinión del derecho europeo, representado en el Tribunal de Derechos Humanos, pero que más o menos, con algunos matices, es la que nos encontramos también en los otros países. Uno de esos matices es, por ejemplo, el contraste entre la regulación en Gran Bretaña y la regulación en España. En Gran Bretaña, como antes les decía, lo que se protege, el delito de blasfemia, lo que protege es únicamente a una religión. Y en España, sin embargo, el artículo 525 sanciona con una pena de multa, digamos, la blasfemia, el ofender las creencias religiosas de la gente, pero luego se le añadió hace como unos 10 años más o menos, el artículo 525, un apartado que dice así: en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra o por escrito de quienes no profesan religión alguna. Es de la línea del magistrado al que yo me refería, ¿no? Hay que proteger no solamente las creencias religiosas, sino cualquier creencia filosófica y también las creencias de los no creyentes, como para evitar ese sesgo de parcialidad. Pero claro, yo creo que esto es difícil de entender, ¿no? Porque uno diría, es casi una contradicción en los términos. Es decir, las creencias de los que no profesan creencias, ¿eso qué es? Las creencias de los que no tienen creencias no son creencias, uno diría, ¿verdad? No son creencias religiosas, claro, es otro tipo de creencias, y no se entiende cómo se puede ofender a ese tipo de creencias. Está, por otro lado, en un apartado del Código cuyo rubro es delitos contra los sentimientos religiosos. Sentimientos religiosos de los que no tienen sentimientos religiosos. Y hay también un problema de asimetría, porque claro, en relación con los creyentes, lo que se está protegiendo es el escarnio de sus dogmas, ritos o ceremonias, y también la vejación, diríamos, personal, a quienes los profesan. Mientras en el caso de los no creyentes, lo que se dice es el escarnio de quienes no profesan religión o creencia alguna, claro. No va a decir de signos, símbolos, representaciones, etcétera, porque no los hay. O sea que todo es una cuestión que uno diría, de nuevo, de lo del pensamiento políticamente correcto. Para ser políticamente correctos, entonces tenemos que incluir también a los no creyentes, pero entonces nos encontramos, yo creo, con esta dificultad lógica, que queremos tratarlo de la misma manera, pero parece difícil poder tratarlo. Bueno, para terminar, les pongo 4 o 5 puntos en los que recojo lo que sería mi opinión al respecto, y además eso quizás podría ser dar la pauta ahora de una discusión, ¿no?, sobre esto. La primera tesis es que naturalmente la libertad de expresión tiene límites, como todos los derechos y como todas las libertades. Sobre esto no merece la pena discutir, porque me parece que el acuerdo es clarísimo. Lo que se trata es de precisar el problema, que sí ya es un problema complicado, que consiste en decir si uno de esos límites legítimos de
la libertad de expresión es meramente las creencias religiosas, no la ofensa a las personas. Por eso digo, la base del punto central es la diferencia entre la persona y las creencias. Uno debe respetar al otro. Quizás el principio fundamental de la moral ilustrada, por cierto, ¿no? de Kant, la segunda formulación del imperativo categórico, el imperativo de los fines, la dignidad humana, dice esto: se debe respetar al ser racional. Pero el respeto es al ser humano, no a sus creencias. Y sobre esto creo que hay mucha confusión, y esta es la cuestión. Cuando yo discuto con alguien, el otro me puede decir, respéteme, si yo le hago una crítica, lo que estás diciendo es disparatado, estás completamente equivocado. Y el otro puede decir, no puede decir esto, respéteme. Y yo, no, respeto a las personas, pero no respeto a las creencias. Pues sobre esto, digamos, algunos autores radicales han tenido sus problemas también en Perú, de lo cual también creo que Lucas Lavado sabe bastante, ¿no? Bunge también en algunas discusiones tuvo problemas porque, diríamos, no era muy amante de respetar precisamente las creencias cuando le parecen que son creencias disparatadas. Y esto a veces genera, creo, esta confusión. Tiene que respetarme. Sí, tengo que respetarte como persona, pero no tengo por qué respetar tus ideas, tus creencias, porque si tuviese que hacerlo, entonces sería imposible la discusión racional, la discusión libre. Pero, insisto, me parece que esta es la gran dificultad, el punto central del asunto. Claro, optar por esto que les decía antes, que hay algo así como un derecho a la irreverencia, un derecho a la blasfemia. Claro, que uno considere que existe ese derecho, por ejemplo, en mi opinión, no está justificado que prohibiésemos o que multásemos o que estableciésemos alguna sanción para estos periodistas que publican esas caricaturas. Personalmente yo no lo haría, a mí me parece mal desde diversos puntos de vista, pero aquí lo que estamos diciendo es, si lo consideramos, por así decirlo, tan mal como para justificar que el derecho, que quiere decir la fuerza pública, intervenga y lo impida o le ponga sanciones. Me parece que esta es también una diferencia importante, lo que es el derecho y la moral. Muchas cosas que uno puede decir, yo discrepo, yo no las haría, pero el que yo no las haga no quiere decir que me parezca justificado que a quien lo hace se le pueda aplicar una sanción. ¿Cómo debe regularse la religión? ¿Cómo estaría justificado regular la religión en nuestros derechos, en nuestros estados de derecho? La libertad religiosa, por cierto, históricamente es el primero de los derechos fundamentales y está incorporado en todos nuestros textos constitucionales, pero de manera distinta. Por ejemplo, por lo que yo he visto en el caso peruano, que me parece que es el artículo 50, está muy próximo a lo que dice también la Constitución española, y es una regulación donde claramente se le concede, diríamos, una ventaja a la religión católica, por razones tradicionales. Luego se mencionan las otras religiones no católicas y, naturalmente, los ateos o los no religiosos. No es que no estén protegidos, porque protegidos están, y el Estado, naturalmente, no es confesional, pero diríamos, pero hay una situación de ventaja en favor de una determinada religión. Sobre esto hoy se discute mucho, y eso es lo que se suele llamar el laicismo y cómo entender el laicismo. Si un Estado es laico, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir, laico en sentido estricto querría decir no solamente que no es confesional y que por supuesto uno puede no tener creencias religiosas, tenerlas del tipo que sea, o sencillamente no tenerlas. Es decir, en eso todas nuestras constituciones garantizan esto. Pero un Estado verdaderamente laico, en mi opinión, querría decir un Estado neutral, en donde no hay ninguna ventaja por razón de ser religioso o de no serlo, o de ser incluso irreligioso. Esto es un elemento que no cuenta, desde el punto de vista del Estado, no tendría que contar.
pero en algunos casos cuenta. Cuenta en el caso peruano o cuenta en el caso español. Entonces, con recursos públicos, por ejemplo, en España, pues se instruye religiosamente a los chicos en la enseñanza media. O sea que esta es la cuestión de fondo. A mí me parece que la libertad religiosa tendría que ser una libertad negativa, en el sentido estricto, lo que quiere decir libertad negativa. Las autoridades tendrían que ser estrictamente neutrales al respecto. Y la última tesis, en contra de lo que pudiera parecer, que quien sostiene las tesis que estoy sosteniendo es un relativista cultural o algo así. Al contrario, me parece que el relativismo cultural es una concepción equivocada de la moral y que no lleva a la tolerancia. La defensa de la tolerancia presupone el objetivismo moral. Si uno es relativista, que quiere decir que no tiene razones para pensar qué es lo correcto desde el punto de vista moral respecto a esta cuestión o a cualquier otra cuestión, entonces de ahí no se sigue la tolerancia, el respeto de la tolerancia, sino lo que se sigue de ahí sencillamente es la no acción, el no saber qué hacer al respecto. A mí me parece que el objetivismo y el universalismo moral son tesis indispensables para poder dar cuenta de los derechos fundamentales y para dar cuenta del funcionamiento de un Estado de Derecho y de cómo tiene que comportarse un jurista. Nada más y muchas gracias. Ahora, tiempo para la discusión. Sí. A continuación, la estación de preguntas. Por favor, los que deseen formular sus interrogantes, tengan la amabilidad de levantar la mano, por favor. Por favor, ¿se pudiera poner de pie? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor. Oriente que no sé, valores muy diferentes a los
Bueno, esa es la pregunta de fondo, ¿no?, de esto. ¿En qué se basa la superioridad del pensamiento occidental? Naturalmente no en ser occidental. Se basa desde el punto de vista moral en que creo que no podemos construir un pensamiento moral, una justificación de nuestras opiniones morales, si prescindimos, digamos, de los tres elementos que Kant establece. Creo que Kant es la gran figura y, como sabemos, todas las grandes también concepciones contemporáneas de la ética, o por lo menos muchas de ellas, están muy vinculadas a Kant. Entonces, si pensamos qué es lo que nos está diciendo Kant en el imperativo categórico. Primero, la idea de igualdad, el principio de universalidad, la versión esa del imperativo categórico, quiere decir esto, la igualdad en el trato, ¿no? Lo formulaba así, ¿no? Obra de tal manera que la máxima de tu conducta puede servir al mismo tiempo como ley universal. Bueno, cada uno, digamos, es libre de denunciar sus principios morales, pero el límite es la universalidad, tiene que servir para todos, la idea de la igualdad, o sea, reconocer la igualdad de los demás. ¿Hay alternativa? A mí me parece que no. Quizás podemos pensar en algunas maneras distintas de interpretarlo o algo así, pero no me parece que haya alternativa a esto. Segunda versión del imperativo categórico, ¿no? El imperativo de los fines, lo de la dignidad. El ser racional, decía Kant, es un fin en sí mismo. No puede ser tratado meramente como un instrumento. Aquí también hay que entenderlo bien. Kant está diciendo, podemos tratar a otro como un medio, como un instrumento. Por ejemplo, a mí me gustaría efectivamente poder ser un instrumento para Karina Reyes y contribuir a que ella se desarrolle en el estudio de la teoría del derecho. Y imaginemos, y entonces ella me pregunta y yo le transmito información y uno podría decir, bueno, me está instrumentalizando, porque me está utilizando para aprender ciertas cosas. ¿Es eso lo que está diciendo Kant, que no podemos hacer eso? No. Lo que está diciendo Kant es que no podemos tratar a otro ser humano, ser racional, meramente como un medio. A todo el rato nos estamos tratando como medio. Por ejemplo, estamos aprendiendo unos de otros, nos estamos aprovechando de los servicios, de las capacidades de los demás. Está diciendo, pero no puedes tratarlo solo como un instrumento. Si yo viese que efectivamente, como sería como tal, meramente, como un objeto, como algo que le sirve para, entonces yo diría, no me estás respetando. Y efectivamente, yo no diría, entonces iría en contra de esa idea kantiana de la dignidad. Y de nuevo yo diría la pregunta, ¿hay alternativa a decir esto? Es decir, el ser humano merece respeto y no es una cosa, la diferencia entre ser una persona, diríamos, a una cosa. ¿Hay alternativa? Me parece que no. Tercera formulación del imperativo categórico, imperativo diríamos de la autonomía, ¿no? De la libertad. Primero era la igualdad, la dignidad, la libertad, la autonomía. Por eso Kant rechaza las concepciones heterónomas de la moral. Es decir, la moral no es lo que te viene impuesto por otros, desde fuera, no es de heteronomía. Eres tú el autor de tus leyes morales, eres tú. Entonces, el test, y por eso él decía, muchas de las normas morales que recibimos o jurídicas no las hemos hecho nosotros, sí, pero dice Kant, solamente están justificadas si uno pudiese sentirse autor de ellas. Si yo hubiese, como ser racional, por ejemplo, hubiese hecho una ley en tal sentido respecto de la libertad de expresión, etcétera, ¿no? La libertad, la autonomía. Entonces la pregunta sería esto, ¿tenemos alternativa a estos tres valores de la igualdad, de la dignidad y de la libertad, ¿no?, que constituyen el núcleo de nuestra concepción y de los fundamentos de nuestra concepción moral? No tenemos. Bueno, puede haber cuestiones, digamos, de interpretación, de matices o algo así. Yo le digo, bueno, y eso surgió en Europa, surgió en Königsberg, por una serie a su vez de circunstancias. Entonces era
el continente más desarrollado, había surgido ahí también la revolución industrial, lo que se quiera, eso es pura contingencia, podría haber surgido en otro lado, no importa dónde haya surgido. Algunos autores, como ahora Amartya Sen, que es premio Nobel de Economía y que ha escrito sobre ética, también es filósofo, ¿no?, de la ética, que es indio de origen, él dice, bueno, pero en realidad esos valores del mundo occidental también se encuentran en la cultura india, lo que pasa que, por lo que sea, pues no acabaron de prevalecer o no se difundieron en otras partes del mundo. Entonces esto es lo que yo diría, ¿no?, que eso debemos verlo sencillamente como una cuestión contingente histórica. Podría haber surgido en otro lado, no importa, surgió en Europa, pero por el hecho de haber surgido en Europa y algunas cosas, si se quiere, yo qué sé, o la ciencia moderna en la cabeza de Galileo o de Newton o luego Einstein, si se quiere, entonces tenemos que decir no, esto es europeísmo y entonces vayámonos en lugar de la ciencia moderna, con el método empírico, etcétera, dediquémonos a la brujería o yo qué sé, a las meigas en Galicia, ¿no?, en Asturias, en España, las meigas. Pues no, creo que nos equivocaríamos, ¿no? Claro, en este sentido, ahí también está un poco la dificultad. Dice, bueno, entonces nosotros quienes pertenecemos a la cultura occidental tenemos que sentirnos superiores. Y yo diría, no, en absoluto, porque algunas cosas están muy bien. Esto de Kant yo creo que está muy bien, y como digo, estos valores son irrenunciables. Pero la cultura occidental, la Ilustración, efectivamente, pues produjo los mayores desastres de la humanidad, en realidad también, ¿no? Desde el Tercer Reich, o yo qué sé, o la bomba atómica, o en nuestros días este individualismo feroz, que verdaderamente es una amenaza a la civilización y a la humanidad. Y uno puede decir, bueno, esto también está vinculado con esto yo creo que no deberíamos aceptarlo. O sea, que hay otras culturas, por ejemplo, hoy, que en lugar del individualismo ponen el acento en la solidaridad, en la comunidad, en la defensa del medio ambiente, de la naturaleza y cosas por el estilo. Y estos son, en ese aspecto, no me cabe ninguna duda de que son valores superiores. Ahora, que la civilización occidental es superior desde el punto de vista científico y tecnológico a las otras, yo diría, sí, está claro. Y en realidad todos lo reconocemos, ¿verdad? Porque si enfermamos seriamente, pues nos vamos a un hospital que utiliza las técnicas precisamente de esa tecnología y ciencia, ¿no? Salvo que hagamos como hizo este Jobs, ¿no?, el informático, ¿no?, que tenía un cáncer y que como no creía, le parecía que efectivamente que esto era occidental y europeísta, etcétera, en lugar de ir a los médicos de esa cultura occidental, se dedicó a probar con hierbas y cosas por el estilo y se murió, ¿no? O sea, quiero decir que me parece que en ese aspecto es superior el pensamiento occidental, en ese, en otros no. Creo que ese es el problema de fondo, ¿no?, el de la crítica al relativismo cultural. Parece como que uno se sitúa en una posición superior, ¿no? Y además también la Ilustración, claro, los valores de la Ilustración tienen esto, como la ciencia moderna, ¿no?, la capacidad de autocrítica, claro, que ese es un elemento fundamental en una cultura. Seguramente, a su vez, la superioridad en muchos aspectos es por esto. La ciencia, el conocimiento científico de la naturaleza de la sociedad no podría progresar como progresó si no fuera porque incorporó este elemento de crítica. Si en lugar de la crítica, digamos, nos basamos en el dogmatismo medieval, los textos es lo importante, ¿no?, lo que pasó en la medicina medieval, es decir, era también una cuestión de textos, Galeno, o en filosofía, Aristóteles, y en lugar de ponerse, como se empezó en la época del Renacimiento, pues a destripar a la gente y a ver efectivamente cómo éramos por dentro y a conocer la anatomía y cosas así, ¿no? Y claro, lo mismo, si nos decimos, vamos a discutir un problema, es decir, el Corán, ahí está la verdad, pues me parece que no. No sé si estamos de acuerdo. No.
en parte por lo menos, quizá, ¿no? A continuación, tenemos la entrega de recordatorio y diploma de reconocimiento a nuestro conferencista invitado, a cargo del señor decano. Es un verdadero honor para nosotros haber disfrutado de esta visita. Y esta es una modesta placa para que pueda poner sí, y habrá otras ocasiones. Muchísimas gracias por tu visita. Con la entrega de recordatorio y diploma de reconocimiento, se da por finalizado el presente evento académico, agradeciéndoles a todos por su participación. Que tengan buen día. Lo ayudamos con sí, no se una foto para el recuerdo. Saca el agua. Dale paso.